Bueno, ¿cómo nace el cementerio de aquí de Guadalupe? Ya hemos dicho que era una práctica común el que los cementerios estuvieran en los atrios y también adentro se sepultaba gente. Todavía el ver adentro lápidas sí es más común, donde ya es muy raro es en los atrios, sí, pero adentro sí hay todavía en algunos templos, ahí están las lápidas. Los hacendados era común que los sepultaran en los templos de sus haciendas. Entonces, por Rincón Gallardo, nos dijo Cristian, estando aquí en San Diego, después se los llevaron a la hacienda de Ciénega de Mata. Hubo un momento en que el mayorazgo Rincón Gallardo se tuvo que dividir entre los hijos del momento y cada quien agarró su parte y siguieron siendo del mayorazgo y siguieron siendo Rincón Gallardo, pero ya cada quien administraba su pedazo y entonces hay Rincón Gallardo sepultados en varios de los que fueron sus haciendas, como en Palo Alto. Quien conozca Palo Alto era una de las haciendas de los Rincón Gallardo y en el templo parroquial hay tumbas de... Ciénega Grande también. Ciénega Grande, no, parece que Ciénega Grande no llegó a ser del mayorazgo. Creo que era una de las haciendas, sí, pero de los hacendados de ahí. Pabellón de Hidalgo, ahorita que lo están restaurando, como levantaron el piso, por ahí no sé si les tocó ver, si los dejaron entrar o no vieron. Encontraron, creo que fueron tres tumbas ahí dentro del templo, ¿sí? Porque era una práctica común, ¿sí? Entonces, obviamente el primer cementerio que hubo aquí en Aguascalientes, en la villa, pues fue el de la parroquia de la Asunción, fue el de allá, ¿sí? Pero después, ya en el siglo XVIII se habla del cementerio en el Encino, ¿sí? Y del cementerio en San Marcos. Y después, un poquito más tarde, el de Guadalupe. ¿Por qué se abre el cementerio de Guadalupe? Pues porque los de allá ya no daban abasto. Sobre todo el de la parroquia, pues ya estaba lleno, imagínense, desde el siglo XVII, 1600 y tantos, que empieza la parroquia. Más o menos la fecha de erección de la parroquia se calcula en 1602. ¿Cuándo se fundó Aguascalientes, la villa, oficialmente? 22 de octubre de 1575. ¿Sí? No se apuren si no se las aprenden, pero sí es bueno tener la referencia, ¿verdad? Porque vamos viendo el paso del tiempo y vamos haciendo la referencia a las costumbres de aquellos siglos. Entonces, la villa se funda en 1575, la parroquia aproximadamente, porque tampoco hay una fecha exacta de cuándo se erige la parroquia, pero se cree que fue 1602 aproximadamente, ¿sí? Entonces, obviamente, se había necesidad de sepultar a los que ya habían muerto, los que empezaban a morir. En 1593 hay un ataque chichimeca muy fuerte que casi deja sola la villa y hay que refundarla, hay que traer más gente. Entonces, ¿dónde sepultaron a esa gente que murió en el año de 1593? Pues tuvieron que buscar, y a lo mejor en la ermita primera que hubo en torno a ella, que pues era el Campo Santo. Entonces, el primer cementerio que hubo fue el de la parroquia de la Asunción, que ahora es catedral. Luego se hace referencia al Encino y San Marcos, y luego el de Guadalupe, ¿sí? Pero por lo que dicen, han sumado todos los cuerpos, por lo que salió todavía en excavación. Exactamente. Sí, es que no, pues para saber exactamente cuántos hay. Bueno, por ejemplo, ahorita si se pusieran que dijeran, vamos a quitar el Panteón de los Ángeles, con ese, el de la cruz lo dejamos, y decir, vamos a cambiarlo, ¿cuántos cuerpos saldrían ahí? ¿Quién sabe? No, y los que hay sabe, 4 ¿verdad? en cada espacito o más. Sí. Los que están incinerados hay como 10 o más ahí mismo. Y acuérdense que estaba también la costumbre de los osarios, que eran necesarios en los panteones. Ajá. El cementerio de la parroquia de allá de la Asunción tenía su osario y tenía su capillita para, ya ven que yo ayer le preguntaba a Tere, los que se quedaron al final, hay algunos panteones que todavía lo conservan, el de Tocaltiche es el que yo he visto, donde en el pasillo principal entran y luego hay así como un techito, sí, pero es una capilla ambulatoria donde se da la última despedida para los familiares, tiene el techito y todo. Se entra, se abre la caja y la gente pasa a ver por última vez a su ser querido y luego ya de ahí lo llevan a donde se le va a sepultar
propósito, por eso hay misa. Se me hace raro porque hay misa de 12 y Y esto es de 11. esta es una de las parroquias muerteras a la fecha. También hay muchos muertos por la cercanía con los panteones y la funeraria. Entonces el cementerio de allá de la parroquia de la Asunción tenía su osario y tenía su capillita también. ¿Sí? Muy probablemente igualmente esto. ¿Para qué servían los osarios? Para las osamentas que encontraban o que querían traer a sus familiares a donde estaban. Los osarios era donde ponían a la gente que no tenía. La gente común, pues. Ayer vimos en el Panteón de Los Ángeles hay dos originales, antiguas. Sí, ayer los que estuvieron se acuerdan. Sí, supieron. Vimos. Y quien vaya a Cientos, uno de los primeros cementerios también en el territorio de la diócesis es el de Asientos. Allá se construyó el primer templo dedicado a Guadalupe, en lo que ahora es la diócesis. Todavía existe el santuario. Y en la parte de atrás está el cementerio, muy interesante. Y en el centro del panteón está el osario. ¿Qué pasa? Que había gente a la que se moría su familiar y no tenían terreno. Entonces se les rentaba por 5 años, se sepultaba a la persona y tenían ese tiempo para pagar. Ragazzo, buongiorno. Buongiorno, ¿cómo va? Entonces, si pasado el tiempo los familiares no habían podido pagar, se le exhumaba los restos de su familiar y se depositaban al osario. Esa era la función del osario. Ahorita con lo de las cenizas, las criptas, yo estoy trabajando en la Comisión de Arte Sacro. El padre encargado de la comisión nos insiste en la cuestión de las criptas para cenizas, que tenía que haber una cripta común, pero esto es bien difícil de lograr y sobre todo por la mentalidad que tenemos, ¿verdad? Y él nos decía, dices que la cripta común es para qué. Dice, primero, la cripta no se debe de vender a perpetuidad. Y eso viene de normas a nivel internacional en la iglesia. Dice, no deben de ser a perpetuidad. Dice, es como una renta. Pero les digo, esto incluso nosotros hemos estado ahí debatiendo y pues es difícil lograrlo. A ver, yo te rento esta cripta por 50 años. Por 50 años. A los 50 años ya pasaron 2 generaciones. Muy probablemente ya familiares directos no va a haber. ¿Ustedes se acuerdan de sus bisabuelitos? No. Pero ¿cómo se acuerdan? Yo creo así como un sueño, ¿no? Muy lejano. Quizá es de las raras que convivió con ellos, pero vean, la mayoría. Sí, pero y es raro, o sea, vamos sacando un porcentaje de cuántos de nosotros convivió con sus bisabuelitos. Entonces prácticamente son las generaciones que pasarían en 50 años. Entonces se supone que a los 50 años las cenizas se deben de pasar a la cripta común, ¿sí? Se deben de trasladar ahí. Y entonces queda la cripta disponible para rentárselos a otros, pero es bien difícil de lograr. Sí, o sea, porque, ya así explicado, dice uno, sí. no, pues es lógico. Tiene razón. Porque también, ¿quién va a dar mantenimiento? ¿Quién va a pagar la limpieza? En los centros ahorita Eso ya sí, muchos ¿verdad? se olvidan, ¿verdad? Sí, y es un problema a la larga, ¿eh? Es lo que pasa es en un los problema a la conventos larga. también, ¿no? Exacto. Que Es no un hay problema a quien la larga. reclame, no hay quien pague, no hay quien dé mantenimiento. Ahí están ni de nada. los inconvenientes que se dieron con la desamortización de bienes de la iglesia. Porque antes, ¿quiénes se encargaban del mantenimiento? Pues los monjes, pues si tenían 8 horas de trabajo. Tenían que Parte de trabajar su en trabajo era pues a lo mejor limpiar por lo menos el jardín, ¿verdad? De donde estaba el cementerio. Teníamos antes más la costumbre de que los familiares iban y limpiaban las tumbas. Que decía ayer Tere, dice, esto se ha perdido. Sí. Dice, ahora ya muchos familiares no vienen a limpiar las tumbas. Ni el Día Menos de aquí en Muertos, Aguascalientes. ni el Día del Padre, ni el Día Menos de la aquí en Madre. Aguascalientes, sí. En la parte de Mesoamérica, que ahora tenemos la parte indígena, todavía el 2 de noviembre, pues la gente bailaba y las llena de flores y les da mantenimiento. Darles mantenimiento. Aquí ya, sí, les vuelven a adorar, o sea, tienen ese cuidado y aquí ya muchos ya no lo hacen. No lo hacen. Y además, ayer nos decía Tere, dice, se está perdiendo el arte funerario. Yo sé que a muchos les dio miedo ir ayer al panteón y por eso no vinieron. Pero es bien bonito. Pero faltaron muchos, pero es muy bonito porque es parte de nuestra vida diaria, el cómo tratamos a nuestros difuntos.
y se expresa y se refleja en los mausoleos. ¿Se acuerdan que ayer nos decía? Es que aquí se promovió a muchos artistas a través de los mausoleos para los difuntos. Entonces ahora vamos a Jardines Eternos y ¿qué nos permiten? Nada más poner una lapidita, ¿verdad? Ya. Si acaso, pero ni flores ni nada se puede poner, ni un florerito extra, nada se puede poner. Entonces estamos empobreciendo mucho esta parte de Tradición. sí, de nuestra vida cotidiana, que ciertamente va a reflejar lo que ahora estamos viviendo, que somos más pragmáticos. O sea, lo que sea rápido y lo que entre menos adornos tenga mejor, el minimalismo. También es lo mismo, ¿no? También nada más puedes poner ahí una plaquita Sí, y exacto. Sí, en San Silvestre, por permiten ejemplo, poner más nada. en San Silvestre la norma es eso, o sea, no se puede poner Pura más placa. nada. Sí, así está mi papá. Aunque está más bonito, las de San Silvestre están muy bonitas, por si Sí. alguien quiere comprar. Todavía tenemos. Las de 3 gavetas van a costar en 10,000 pesos. En algunos lugares hasta los floreros se O sea, llevan. para 3 lugares de cenizas. Bueno, pues así es como nace este cementerio. Por la necesidad de que aquellos ya estaban llenos, de que a veces se mandaba para San Marcos, a veces se mandaba para también estaba el cementerio de el convento de San Juan, que es ahora el templo de San José, y en el de Guadalupe, ¿sí? Este es el otro librito, ¿se acuerdan que yo no lo he visto en la universidad? No sé si se haya acabado, no sé. Cuando yo lo compré había todavía como 10, 15. Pero lo podemos poner. Sí, habría que preguntar si no estaba caro, ¿eh? A mí me salió como en 80 pesos Así con los porque tan descuentos. solo la pasta, eso es lo que cuesta empastarlo. Eso Sí. cuesta. Y si digamos algo de los cementerios de San Marcos, el Encino y Guadalupe. El de San Marcos se abrió en 1738, cuando asoló a la villa el Matlazáhuatl. ¿Qué es el Matlazáhuatl? ¿Alguien sabe? La viruela. Sí, si no me equivoco es la viruela. Si alguien sabe, o luego lee otra cosa que me dirá. Pero yo entiendo que es la viruela. Así le llamaron los indígenas, porque recuerden que eran enfermedades que aquí no había y que con los españoles llegaron. Sí, con los españoles llegaron y pues los indígenas no tenían defensas contra esas enfermedades. Arrasaron muchas poblaciones. ¿Sí? Dice, y el del Encino, con ocasión de la hambruna de 1785 a 1786, que llevó al sepulcro a muchos menesterosos, o sea, gente pobre. Ambos se utilizaban cuando el parroquial y el de San Marcos se saturaban. A excepción del parroquial, los demás apenas fueron aprovechados por la costumbre que había de inhumar los cadáveres en el interior de los templos. El de Guadalupe fue construido hasta 1851. Entonces los otros son del siglo XVIII, 1700 y tanto, el de aquí hasta el siglo XIX. Eso también nos da a entender por qué fue el último que se clausuró, de los que se contenían en el espacio religioso, ¿verdad? Fue porque fue el último que se abrió también, entonces fue el último que se clausuró. Hay esta referencia en el libro del santuario. En su costado poniente, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, el costado poniente, se está levantando un magnífico sarcófago o cementerio. Al ponerse en práctica las leyes de reforma, los cementerios pasaron a control del gobierno civil, aunque no por eso se clausuraron los eclesiásticos. Iglesia y gobierno se vieron en la necesidad de seguir utilizándolos, mientras no se contó de uno municipal. La ciudad proyectó uno nuevo en 1854. Sin embargo, se pospuso su construcción debido a los tiempos calamitosos que se vivían. Que era un peligro seguir inhumando los que se ubicaban en el interior de la ciudad, ni duda cabe. Esta fue la razón que desde la década de los 50 se proyectara sacarlos de la ciudad. El problema estaba en que ni los gobiernos municipales ni el estatal podían afrontar gastos. Precisamente para hacer frente al problema, el de Guadalupe, abierto en 1853, pasó a ser el principal de la ciudad. Dice don Alejandro Topete, que sirvió como principal cementerio de la ciudad
hasta el 28 de diciembre de 1875, en que se clausuró, sustituido con el Panteón de Los Ángeles. Lo que don Alejandro escribe es una verdad a medias, porque el gobierno imperial lo clausuró definitivamente en 1864. Esto dice el comunicado. Imperio Mexicano, Prefectura Superior Política de Aguascalientes, 27 de julio de 1864. Con esta fecha se comunica al señor prefecto municipal lo siguiente: atendiendo esta prefectura a las diversas representaciones que se le han hecho para que cesen de inhumarse los cadáveres en el Panteón de Guadalupe, por lo muy expuesto que está la ciudad de infectarse, el peligro en que se ponen las personas que ya por necesidad o ya por otro motivo se ponen en contacto con el aire que despide aquel, ocasiona, y teniendo a la vista el informe de la Junta de Sanidad sobre lo muy nocivo que es a la población continuar haciendo inhumaciones en el expresado cementerio, no debiendo ser indiferentes en puntos que tienen relación con la salubridad pública, ha dispuesto que desde luego clausurado el Panteón de Guadalupe, y teniendo presente la disposición del cura del Encino para que se sepulten los cadáveres de la parroquia de la Asunción en el Campo Santo de San Marcos, tiene por conveniente esta misma prefectura mandar que por el término de 4 meses que se fijan para que dentro de ellos quede constituido el nuevo Campo Santo de la parroquia de la Asunción, se sepulten los cadáveres de los que fueran de esta feligresía en el de San Marcos, perteneciente al curato del Encino. El prefecto político Francisco R. Esparza, el secretario de la prefectura Alejandro L. de Nava, cura párroco del Encino, presente. A partir de esta fecha, el cementerio de Guadalupe solamente recibió cadáveres a los que tenían derecho a perpetuidad, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? O sea, se clausura, ya no se pueden abrir más fosas, pero si alguien ya tenía su terreno, lo puede utilizar, ¿sí? Aunque muy poco tiempo después se empiezan a trasladar algunos de los cadáveres que estaban aquí ya sepultados, o los restos, al de Los Ángeles. Sí, les digo, ahí se puede hacer el recorrido. Cuando puedan, hagan el recorrido histórico, lo hacen los jueves en la noche. De hecho, ayer tocaba, por eso ayer se suponía que iba a venir el arquitecto, que al último no llegó, pero él ayer, si es que pudo por la lluvia, hizo el recorrido histórico, y por ahí él hace la referencia a la fundación y les indica 1 o 2 tumbas que tienen fecha anterior a la apertura del cementerio. ¿Por qué? Porque eran tumbas que estaban acá y que se pudieron trasladar, pero no todos se pudieron trasladar. Entonces varios se quedaron aquí abajo y aquí siguen, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Algún día van a salir, ¿quién sabe? No nos surge, ¿verdad? No tenemos prisa porque sale. Dice, el último entierro que registra aquí en el Panteón de Guadalupe tiene fecha de 29 de julio de 1884. Por decreto de 30 de noviembre de 1875, el gobernador Ignacio T. Chávez informó a la población que a partir de dicho año quedaba clausurado el Panteón de Guadalupe y que se abría el de Los Ángeles. De ahí que el 1 de enero de 1876 todos los asientos de defunción invariablemente dicen efectuado en el Panteón de Los Ángeles. Esta es, en resumen, la historia de los panteones de Aguascalientes hasta la apertura del de Los Ángeles, historia que es de todos conocida porque ha formado parte de la vida de la ciudad desde su nacimiento. Quiere decir que el panteón principal, cuando se clausura ya el de Guadalupe, pasó a ser el de Los Ángeles, ¿sí? Y que estaba fuera de la ciudad. Y el de Los Ángeles en un primer momento tuvo una estructura rectangular, con bardas, con gavetas en las paredes. ¿Sí? Si quieren ver cómo era el de Los Ángeles y cómo eran los panteones de ese tiempo, vayan al de La Chona, que es uno de los cementerios más bonitos de todo el país y de toda Latinoamérica, yo creo. El de La Chona, Panteón de La Chona. Y esa era la estructura de aquel momento, de los panteones. Posteriormente se abre el de La Cruz a un lado y finalmente se decide unirlos tumbando las bardas de ambos panteones. Y por eso ahora no distinguimos cuando estás en el de Los Ángeles y cuando pasas al de La Cruz. No sé si algunos escucharon, yo ayer le pregunté a Tere, ¿dónde estaba la barda del Panteón de Los Ángeles? Y entonces ella se puso así y dijo, este pasillo era el de la barda, porque se distingue por la antigüedad de las tumbas de este lado y de las de allá. ¿Sí?